Muy buenos días para todos. Damos gracias nuevamente al Señor que podemos estar reunidos de esta forma. Así que vamos a compartir ahora la palabra del Señor. Le invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a meditar en los versículos 4 al 10 y antes de ir a la lectura vamos a hablar un poco acerca del tema que vamos a desarrollar, que tiene que ver con justamente lo que relata esta sección. La idea es poder afirmar la realidad de nuestra relación con nuestro Señor, qué condición tenemos nosotros en torno a nuestra vida práctica, qué condición también tenemos nosotros como salvados frente al pecado. Y la idea es que podamos afirmar y también que podamos aprender constantemente, porque sabemos que la palabra del Señor siempre sirve de instrucción. Así que vamos a ir a la lectura de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vemos en esta porción donde el autor desarrolla un tema muy importante y considero bastante actual también para nosotros. Y aquí encontramos algunos puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es que la centralidad de lo que vamos a mirar está relacionado con los hijos de Dios, los hijos del diablo, y también una doctrina fundamental que hace parte de nuestro fundamento como salvado, que es Cristo. Entonces, vemos ahí en el versículo 4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí el apóstol Juan justamente pasa a hacer una definición de pecado, una sencilla definición, pero tan acertada. Y es necesario pensar un poco en cuál es el concepto que nosotros tenemos acerca del pecado. Y por supuesto también poder comparar qué es lo que el mundo cree acerca del pecado. Porque si nosotros miramos el pensamiento de pecado, vamos a darnos cuenta que para el mundo no es algo demasiado grave o demasiado importante, ¿no? Si nosotros pensamos en una conversación con el común de las personas y le preguntamos qué cree acerca del pecado, vamos a darnos cuenta que el pecado está tan arraigado en los corazones que es algo habitual, es algo normal. Y la palabra del Señor nos instruye acerca de una realidad muy profunda y nos dice que como salvados tenemos que tener una claridad con referente al pecado. Si miramos un poco el pensamiento secular, nos damos cuenta que cuando hablamos de pecado, a veces el hombre, hablando en el sentido general, dice es una imperfección, es un error, ¿verdad? Puede ser a causa de un defecto psicológico, puede ser una debilidad también, ¿verdad? Todos estos son términos que vamos a encontrar
en torno a la definición de lo que el mundo cree acerca del pecado. Y si hablamos de un concepto bastante conocido dentro del mundo de la teología, es el concepto de lo que los griegos creían acerca de lo que era el pecado. Alguna vez ya lo hemos mencionado, y esto está relacionado con el concepto de errar el blanco, ¿sí? Ellos creían y ilustraban lo que el pecado era, pensando en una persona que se dispone a lanzar una flecha en el blanco, pero la flecha no iba al centro, sino que iba fuera del blanco. Entonces, para ellos, el pecado era un error de cálculo, ¿verdad? Entonces, mirando rápidamente un poco lo que el mundo normalmente cree acerca del pecado, es necesario hacer el contraste de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del pecado. Y para esto quiero que recordemos, porque vamos a mirar una historia en el Antiguo Testamento muy conocida, que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Interesante historia, tan conocida que muchas veces ha sido transmitida a los niños, y podemos ver una realidad tan importante. Sin embargo, a veces perdemos de vista la gravedad de la situación. Y este texto es muy revelador en torno a lo que el pecado significa para Dios. Hablando del principio de los tiempos, vemos ahí algunos detalles. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y algo más, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, había una permanencia constante en el pecado. Sus pensamientos estaban totalmente desarrollándose una y otra vez en el pecado, tanto en la práctica como en poder avanzar más en eso. Esa era la condición en la que se encontraba la humanidad en ese tiempo. Y nos damos cuenta que para Dios no encaja la descripción que hicimos al principio en torno de lo que es el pecado, porque aquí también nos revela qué produce en Dios esta condición de ver al hombre en una condición totalmente caído, totalmente hundido en el pecado. Y dice, quiero mirar lo que menciona el versículo 6, ahí al final dice: y le dolió en su corazón. Y además de esto, vemos que se menciona una sentencia, y posteriormente, conociendo la historia, sabemos que Dios ejecuta esa sentencia con un juicio justamente, y cumple lo que se menciona en este versículo 7. Y dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y miren el alcance que tiene, dice: desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Entonces ahí vemos el grado de corrupción, de pecado, en el cual se encontraba la humanidad en ese tiempo. Y se produce esa terrible sentencia. Si nosotros no tuviésemos la revelación, ¿verdad?, de lo que continúa ahí en el versículo 8, nos damos cuenta que este sería el final de toda la creación, no quedaría nada. Y esto a causa del pecado. Entonces, podemos comprender un poco mejor
qué produce en Dios y qué resultados trae a la humanidad el pecado. Vemos que hay una decadencia total y que Dios no hace caso omiso al pecado, sino que Él está atento e imparte una sentencia. Y esto continúa en alguna manera vigente en el sentido del hombre sin Cristo, porque sabemos que el hombre sin Cristo se encuentra en esa condición de vivir en constante pecado. Y justamente es el tema que vamos a ir observando, primero desde el punto de vista de aquel que no está en Cristo, y después también vamos a mirar un poco acerca de aquel que cree estar en Cristo por prácticas o costumbres que puede llevar a cabo, pero que no tiene una noción real de lo que es ser un genuino seguidor del Señor. Entonces, dice ahí en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de esa sentencia y de ese juicio que iba a ejecutarse, Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Y vemos ahí cómo se desarrolla justamente esa historia. Y si pensamos en nuestra actualidad, pensamos en una realidad, aunque hay grandes distancias, ¿no? Pero pensamos en una realidad posible. Hoy en nuestro tiempo también el pecado y el mal avanza de manera constante. Hay situaciones que podemos ver en el mundo que nosotros a veces nos preguntamos cómo es posible que esto esté ocurriendo en el mundo. A veces vemos noticias que se desarrollan en el entorno donde vivimos y nos preguntamos qué grave es esta situación, cómo puede ser que esta persona hizo esto, ¿verdad? Y esto está relacionado justamente con la caída del hombre, con la situación de pecado en la que se encuentra el hombre. Entonces, la palabra del Señor claramente define que el pecado es algo extremadamente grave, no es simplemente un error de cálculo como mencionamos recién, sino que afecta muy gravemente mi relación con Dios, al punto de que si yo estoy en una vida de pecado constante y no estoy en Cristo, estoy en una condición de muerte. Así que, volviendo a Primera de Juan, capítulo 3, vamos a seguir mirando, dice el texto en el versículo 5, dice, y sabéis que Él, hablando del Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y aquí vemos justamente un fundamento muy importante acerca de la persona del Señor Jesucristo, también lo que hace al plan de redención que nosotros como salvados una vez hemos recibido y hemos creído ese glorioso mensaje. Y pienso ahí en un texto, no vamos a buscar porque es muy conocido, pero voy a mencionar, dice en Juan capítulo 1 versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta realidad se cumple en el Señor Jesucristo. Él es el único que pudo pagar la deuda que nosotros teníamos y que nos rescató de esta terrible condición que mencionamos recién, esta condición de muerte, esta condición que produce dolor en Dios, esta condición que además produce una sentencia de muerte en aquel que se encuentra viviendo en esta realidad totalmente apartado de Dios, sin comunión con Él a causa del pecado. También podemos recordar lo que nos menciona Isaías, capítulo 53, siempre solemos recordar en la Santa Cena, acerca de la doctrina de la expiación de nuestro Señor. El autor ahí mirando desde lo que sería en el futuro, nosotros hoy miramos al Señor como algo ya cumplido, ¿no? Por eso tenemos este gran privilegio de poder hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. También
Vamos a mirar un poco en 2 Corintios. Capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí vemos justamente otra realidad tan firme acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y aunque sin duda estas verdades no están en controversia dentro de nosotros, siempre es necesario poder recordar y estar firmes en esa verdad, que nuestro Señor vino al mundo y que Él pagó el precio para que nuestros pecados verdaderamente puedan ser quitados. Y dice, volviendo a Primera de Juan: y sabéis, es decir, esto es algo que va más allá de la fe, porque esto ya ha sido revelado, ¿verdad? Yo deposito mi fe en algo que no he visto, en algo que es anunciado a mí, pero que voy a conocer. Sin embargo, esta verdad, hablando de aquel que verdaderamente está en Cristo, es algo que conocemos. Entonces el autor dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que además no hay pecado en Él. Y aquí vemos al único al cual le cabe el término que muchas veces usamos de manera ligera, que es impecable, ¿verdad? ¿Cuántas veces para decir que algo está demasiado bien o que algo salió muy bien, ¿verdad? Decimos impecable. Pero ese término, humanamente hablando, lo utilizamos muy a la ligera, porque el único verdaderamente impecable es nuestro Señor, aquel que vino al mundo con el propósito de poder cumplir con todo lo que la justicia de Dios demandaba, y lo hizo sin pecado. Esa es una realidad vigente que siempre también tenemos que recordar, y es un constante apoyo, un constante soporte para nosotros como cristianos poder tener firmeza en que frente a situaciones de dificultad nosotros tenemos un Salvador que es verdaderamente impecable. Entonces, aquel que está en Él, pensando en que por medio de Él nosotros somos hijos de Dios, como lo declara la palabra del Señor, y como hijos es necesario que nosotros sigamos a nuestro Padre. Y aquí hay un concepto que justamente le escuchaba mencionar a una persona, a un hermano, hablando de este tema, y decía él: qué grave es pensar que yo pueda ser el hijo de alguien, pero que yo esté en armonía o esté disfrutando con los enemigos de mi Padre, ¿sí? Y esto ilustrando muy bien lo que hace la vida de pecado. Y justamente no es lo que venimos desarrollando, pero la autora menciona en el versículo 3 que aquel que está en Él se purifica a sí mismo porque Él es puro. Entonces, yo como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo, busco constantemente poder crecer en la santidad, poder seguir a mi Señor, poder mirar el ejemplo y el estándar que dejó mi Señor, que si bien para mí es inalcanzable porque yo no soy impecable, aunque puedo estar en Él, ninguno de nosotros podemos dejar de pecar, y es justamente lo que vamos a aclarar, ¿verdad? Dice el versículo 6, continuando, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí puede prestarse a pensar que si nosotros estamos en Cristo, nosotros adquirimos también esa condición de impecabilidad que tiene el Señor. Y esto es un error, porque el autor justamente va a desarrollar a continuación el tema de que no se está refiriendo a una cuestión aislada, sino a un patrón general en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál es mi conducta frente al pecado? ¿Será que
entendiendo la gravedad del pecado, yo peco deliberadamente. Y ahí hay una definición. Deliberadamente es hacerlo de manera consciente, es saber que esto está mal y yo planeo hacerlo, lo hago y además me complace hacerlo. Si esta es tu condición, hay que plantearse si verdaderamente eres hijo de Dios. Pero esto no significa que aquel que realmente está en el Señor no pueda pecar, no es una realidad, porque nosotros como salvados también estamos expuestos al pecado y es muy sencillo poder mirar justamente la revelación escrita en la palabra del Señor. Vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo muchas personas que han sido muy trascendentes en la historia, que Dios ha utilizado. Y en cada historia que vemos donde se menciona cada personaje bíblico, siempre en el transcurso de esa historia vamos a ver que ese personaje pecó, se apartó de Dios. Aunque hay descripciones justamente en la historia que leímos ahí en Génesis un poquito más adelante, se da una descripción de Noé. Dice que él era perfecto delante de Dios, pero no era impecable. Y esto hace referencia a que él, dentro de la terrible condición que se vivía en ese tiempo, él tenía comunión con Dios. Y esto nos lleva, por supuesto, a pensar en nuestra realidad práctica, ¿verdad? Justamente la idea es poder ver cómo estamos en torno a nuestra relación con Dios, cómo estamos en torno a la exposición del pecado, porque nuevamente afirmamos la realidad de que vivimos en el mundo, estamos en contacto constante con personas, tenemos que desarrollar diferentes áreas de nuestra vida y estamos expuestos al pecado. Pero el Señor nos dice que podemos nosotros confiar y descansar en Él porque Él verdaderamente ha vencido y Él está por sobre todo eso. Y volviendo al texto, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y el autor transmite este llamado de atención frente a una realidad que estaba vigente en ese momento. Y a veces pensamos en el error, ¿verdad? Y el error nunca se presenta como error, sino que se presenta como una posibilidad de algo bueno. Inclusive el pecado mismo dentro de nuestra vida no siempre se presenta como algo malo, sino como algo, como dijimos, como algo no tan grave, ¿verdad? Y es lo que estaba pasando en ese tiempo. Había personas que anunciaban a Cristo, que decían ser de Cristo, pero sus hechos no coincidían con su declaración de ser hijos de Dios. Entonces, de ahí la necesidad de hacer esta aclaración, y él dice de manera tierna, dice: hijitos, hablando de esa comunión que él tenía con los hermanos, no caigan en el error de pensar, no caigan en el engaño de creer que el pecado puede ser tomado a la ligera, que el pecado es algo que no te va a afectar, que el pecado tiene alguna consonancia con Dios. Entonces nos lleva a pensar acerca de lo que hemos hablado del Señor. Dijimos, Él es impecable, Él es santo. Dimos una muy pequeña mirada de lo que el pecado produce y sus resultados también en el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros evaluamos esta información, nos damos cuenta que es imposible poder pensar que decir que somos hijos de Dios y vivir de una manera pecaminosa en el sentido práctico coincide en alguna forma. Por lo que vemos y por lo que la palabra del Señor claramente afirma, no es así, porque Él no tiene relación con el pecado, no hay consonancia. Y dice: nadie os engañe, el que hace justicia
es justo como Él es justo. Por lógica, el que está verdaderamente en Él, que es justo, tiene que dar esos resultados evidentes de justicia en su vida. Y con esto no estamos apuntando, nuevamente aclarando que si nosotros estamos en Cristo, somos perfectos, no tenemos pecado, no podemos cometer errores, estamos en una posición más elevada que otros, ¿no? Todos estamos en la misma condición, con diferencia que aquellos que verdaderamente hemos creído en Él, somos pecadores perdonados. Y si yo puedo comprender la gravedad de la condición en la que estaba y la importancia que esto tiene para Dios, esto me lleva a cumplir lo que se menciona en el versículo 3, que es que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y continuando, dice ahí el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí vemos una afirmación muy importante y un desarrollo frente a lo mencionado anteriormente, ¿verdad? La misma palabra del Señor da la explicación de lo mencionado en los versículos anteriores, y ahí cae el pensamiento de pensar que yo, si peco, no soy de Él. El problema o el tema central es la práctica, como venimos diciendo. Y dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, Él sentencia esa realidad. No hay una realidad intermedia, no hay una cuestión de decir, no, el pecado es algo mínimo, sino que hay que analizar, ¿verdad? Si yo digo estar en Él, pero mi vida no ha cambiado, yo no tengo ningún interés de crecer en su palabra, yo no tengo ningún interés de cambiar, sea cual sea el pecado, que sea práctico y constante en mi vida. Entonces tengo que analizar cuál es mi condición real delante de Dios, y eso es un análisis que cada persona puede hacerse a sí mismo. Por otro lado está la realidad, como venimos diciendo, pensando en aquel que sí está en Cristo y que también está expuesto al pecado. ¿Cuál es nuestra reacción frente a esa condición? Si yo verdaderamente estoy en Él, no va a haber esa paz con lo que estoy haciendo. Hay un quebrantamiento cuando yo me doy cuenta que estoy pecando. Sabemos que el pecado tiene tanto alcance que la palabra del Señor nos dice que a veces pecamos sin darnos cuenta. También la palabra del Señor nos dice que nosotros pecamos con nuestros pensamientos, es decir, pensamos algo, no lo ejecutamos, pero eso está en nosotros y ahí ya somos también culpables de pecado. Pero ahí tenemos la esperanza de poder recurrir en nuestro Señor, acercarnos a Él, pedirle perdón y apartarnos de esa condición, ¿verdad? Entonces, como salvados, ¿podemos caer en pecado? ¿Podemos tener debilidad? Sí, es una realidad posible, pero no es algo constante en la vida del salvado. Y quiero que miremos ahí una hojita para atrás. En Primera de Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vemos que el Señor es nuestro abogado. Justamente hablábamos algo al respecto ayer con los jóvenes y decíamos que este es un término muy actual, ¿verdad? Pensar en un
abogado de profesión y en ciertas circunstancias que pueden ocurrir en el mundo. Cuando hay un problema, más que nada un problema legal, ¿verdad? Siempre se solicita la intervención de un abogado para presentar una defensa delante de esa situación. Y qué profundo es poder pensar que, a diferencia del concepto que nosotros podemos tener de abogado, pensar en el Señor, ¿verdad? Pensar en lo que dijimos, que tenemos ese abogado que es impecable, que tenemos ese abogado que está por sobre todas las cosas, que Él puede compadecerse de nosotros porque Él vivió toda la experiencia humana sin pecado, ¿no? Entonces, Él conoce lo que es el sufrimiento, pero a la vez su obra tuvo el suficiente valor para hoy, si nosotros caemos en esa realidad posible de pecar, poder presentarnos delante de Dios, no nosotros, sino delante de Dios a través de Él, y Él puede decir: yo pagué el precio por este salvado. Qué profundo es poder pensar en eso, qué profundo es poder pensar en esta seguridad que debe producirse en nosotros, el saber que Cristo es nuestro abogado. Pero decíamos también, justamente ayer con los jóvenes, que pensar en esto no está relacionado con decir: yo tengo mi abogado que es Jesucristo y que yo tengo licencia entonces para hacer las cosas como yo quiero, puedo vivir y pecar de manera deliberada. Ya dijimos al principio que en ninguna manera esta idea tiene consonancia con el que verdaderamente está en Cristo. Entonces, el que verdaderamente está en Él, aunque sabe que es un pecador redimido, aunque sabe que es una persona salvada y que tiene la seguridad en Él, tiene un temor reverente frente al pecado, no vive en consonancia con el pecado. Y dice, justamente volviendo al capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y qué gran distancia, qué gran contraposición de idea encontramos entre el pecado, entre Dios y el diablo, ¿verdad? Vemos que el diablo aparece al principio, él introduce una mentira, como decíamos, disfrazada de verdad, para poder lograr su objetivo, que es justamente que el ser humano se aparte de Dios, y esto está muy relacionado con el pecado. Y dice que el que está en él, como decíamos, el que es de Dios va a dar fruto de justicia, pero el que es del diablo, así como él peca desde el principio, también va a evidenciar ese fruto en su vida. Y en este caso hemos visto lo terrible, lo grave de esa condición. Pero dice el autor: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como diciendo, Él hace su aparición hablando de el enemigo. Él aparece, introduce la mentira, empieza a desarrollar, ¿verdad?, el pecado en el ser humano, y vemos que la maldad es introducida en el mundo, pero el Señor, que es más grande, el Señor que es tan misericordioso, nuestro Dios que ya vimos en el Antiguo Testamento, imparte esa gracia en medio de tanto pecado vigente en el mundo. En la época de Noé, envía al Salvador Jesucristo para deshacer estas obras. Qué gran distancia, nuevamente decimos, hay entre el pecado y Dios. Y dice, llegando en los últimos versículos, dice: los resultados de aquel que verdaderamente es nacido de Dios. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuevamente, el centro es la práctica, y qué importante es poder tener claridad a lo que menciona el autor acá y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto está relacionado con pasar de muerte a vida, esto está relacionado con nuestro Señor, esto está relacionado también con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, en nosotros, que verdaderamente hemos sido salvados. Entonces, Él es el que nos ayuda a comprender su palabra. Él es el que nos quebranta en medio de una situación posible de pecado. Y nos damos cuenta que ya no hay esa libertad deliberada de pecado. Ahora somos libres, pero en Cristo. Somos salvados en Él porque somos nacidos verdaderamente a través de la obra de nuestro Señor. Poder pensar en estos resultados es algo verdaderamente asombroso si nosotros miramos la gravedad de nuestra condición. Y llegando ahí al versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y es lo que venimos anunciando, que aquel que es de Él da fruto de justicia. Y aquí se agrega algo más, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y esto me lleva a pensar a la realidad que mencionamos también al principio, acerca de la mentira que es introducida en alguna manera con algo de verdad. Y mucho de eso se ve en muchos movimientos llamados evangélicos y de diferentes denominaciones, donde se transmite un mensaje diluido, ¿verdad? Porque justamente la gravedad de lo que estaba ocurriendo aquí era que Cristo estaba siendo anunciado, que es una verdad, pero no se estaba diciendo la verdad acerca del pecado. Y hoy también nos damos cuenta que es algo vigente en nuestra realidad. Hay muchos lugares donde se anuncia a Cristo, pero se apela al humanismo, se apela a que vos sos un ganador, se apela a que en vos está la fuerza, se apela al hecho de decir que vos podés cambiar, y nosotros nos damos cuenta que son pensamientos que van circulando, pero si nosotros miramos lo que nos dice la palabra del Señor, nos damos cuenta que en nosotros no hay nada que sea suficiente, sino solamente en nuestro Señor. Nosotros necesitamos ser regenerados y purificados constantemente para poder dar esos resultados de justicia. Y cuando yo verdaderamente estoy en Él, tengo comunión con Él y por consiguiente tengo comunión con mis hermanos. Por consiguiente también yo disfruto el tiempo de compartir con mis hermanos. También mencionamos ayer justamente con los jóvenes unos números del tiempo que nosotros dedicamos a venir a este lugar. Y decíamos, estamos compartiendo con los jóvenes neto de lo que es enseñanza 30 minutos cada 15 días. Son 1 hora en 2 actividades. Y si a eso le sumamos las actividades dominicales, decíamos que podemos sumar 1 o 2 horas más frente a las 730 horas que tiene el mes. Imagínense lo poco que nosotros invertimos en la palabra del Señor. Y esto asumiendo que cada uno tenemos un tiempo personal con el Señor, ¿verdad? Porque mi tiempo con el Señor, mi tiempo de estudiar su palabra no es este que estamos teniendo hoy. Esto es un alimento, es algo bueno, estamos compartiendo juntos, pero mi tiempo personal es otra cosa, ¿verdad? Y a veces nos descuidamos en esto y los resultados de justicia no se evidencian en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos dejando que el actuar de Cristo cambie, transforme mi actuar también, ¿verdad? Mi conducta, mi vocabulario, mis reacciones.
y mi relacionamiento con los hermanos. Porque dice ahí al final, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ese atributo comunicable de Dios, porque esto pertenece a Él en la raíz de todas las cosas, el amor, es comunicado también a aquel que está en Él. Y yo tengo la facultad de, si realmente estoy en Él, de tener comunión con mis hermanos y de poder amar verdaderamente con ese amor de Cristo a mi hermano. Pero a veces pasa que dentro de las congregaciones, como venimos diciendo, no se evidencia estos frutos de amor, ¿verdad? Hay situaciones de diferentes índoles que nos muestran a veces que estamos muy lejos de ese amor. Pero que el Señor nos ayude constantemente mirando su palabra, pudiendo comprender de dónde hemos sido sacados, entendiendo también la gravedad de lo que el pecado significa y que esto me lleve a cumplir el objetivo, que es poder santificarme más, purificarme más. Y esto no lo hago si yo no pongo un esfuerzo en constantemente acrecentar mi comunión con Él de diferentes formas. 3 cosas importantes siempre mencionamos. Lo que dijimos recién, mi tiempo personal con Él, lectura de la palabra donde Dios me habla, oración donde yo puedo hablar con Él, y también el tiempo de reunirme con mis hermanos, que no debe ser un tiempo de mera religiosidad, como decimos, porque a veces adquirimos costumbres y hacemos cosas de manera mecánica por costumbre, porque ciertas personas hacen, yo también hago, y no comprendo la profundidad de lo que significa. Pero qué importante es que yo pueda acercarme a mi Señor disfrutando constantemente mi tiempo con Él, porque yo entiendo que soy verdaderamente salvado y que lo que el Señor hizo por mí ha sido demasiado grande. Entonces, de esta forma dimos una mirada acerca de lo que es el pecado. El que cree que estar en pecado y decir ser de Dios, dice el autor, esto no tiene nada que ver con él, sino que debemos dar resultados de justicia en nuestra vida. Que el Señor nos dé firmeza en este pensamiento, que podamos nosotros constantemente crecer en la santidad y poder desarrollar nuestra vida cristiana. Que las horas que nosotros podamos invertir puedan ser más para el Señor y menos para el mundo. Hasta aquí, queridos hermanos, esta porción. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos porque una vez más tú nos enseñas con tu palabra, nos muestras una verdad tan importante de lo que el pecado significa. Podemos comprender que tú no tienes ninguna relación con el pecado y por consiguiente, aquellos que verdaderamente estamos en ti y que aspiramos a seguirte, no podemos vivir en la constante práctica del pecado. Gracias por esta verdad que ha quedado escrita y podemos nosotros mirar hoy libremente y podemos comprender. Gracias por esta firmeza de este pensamiento, de saber que si bien como salvados no somos perfectos, pero tenemos a alguien que fue perfecto. Gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio y que puede ser nuestro abogado y que tú nos puedes ver redimidos a través de Él. Te agradecemos porque hemos recibido la salvación y hemos podido confiar en esta verdad y tenemos esta esperanza ciertísima. Te doy gracias por cada uno de los presentes hoy. Te rogamos también por nuestros hermanos que no han podido estar. Te pedimos también por aquellos que están atravesando situación de necesidad, de enfermedad o algún impedimento. Te pedimos que tú estés obrando siempre conforme a tu voluntad. Y también te rogamos por esta semana que inicia, que tú nos estés ayudando, guiando en todos nuestros aspectos de nuestro diario andar, para que en nuestra vida podamos reflejar la luz de Cristo y dar estos resultados de justicia que tan agradables son a ti. Te agradecemos, Señor, nuevamente,
Y te oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.